El nido del mundo, expertos en lo contrario. No cruzamos un río caminando por encima, ya que estamos en la época pascual, pero cruzamos la General Paz. Historia de la autonomía de Buenos Aires. Uno de los grandes problemas que hereda Bartolomé Mitre al asumir la presidencia en 1862 Otro que era de Urlinga. fue la resolución del establecimiento definitivo de la ciudad capital nacional. Y en verdad era todo un tema, porque los porteños se negaban a entregar su ciudad para ser convertida en sede de las autoridades nacionales. La Constitución, sancionada en 1853, había establecido que la capital de la República Argentina sería la ciudad de Buenos Aires. Pero el primer presidente constitucional, don Justo José de Urquiza, había tenido que gobernar desde la ciudad de Paraná. Sí, de un escritorio muy lindo que visité. Capital de la provincia de Entre Ríos, porque la provincia de Buenos Aires estaba separada del resto del país. Recuerde, tome nota. Don Juan Manuel. En 1860, en ocasión de la unificación plena del país con la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, al no estar esta dispuesta a ceder su ciudad, pide la reforma del artículo de la Constitución que había establecido la capital en Buenos Aires, estableciéndose que la ciudad que se decidiera constituirse en capital federal debía ser legalmente cedida por la legislatura de la provincia a la que perteneciera. Era de suponer que Mitre no gobernaría el país desde Paraná. Ni conocía, creo, todavía. Claro, territorio bajo la influencia de Urquiza, pero tampoco desde ninguna otra ciudad del interior, sino que solo lo haría desde Buenos Aires. De la calle Mitre. Claro. Por ello impulsa la sanción de una ley para el establecimiento de la capital. No todos en su partido pensaban de la misma manera. Arduos debates periodísticos y legislativos se pronunciaban por las distintas posturas. Una de ellas, el autonomismo, liderada por Adolfo Alsina. Se oponía a la federalización de Buenos Aires, deseosa de no perder la autonomía. Enfrentado al autonomismo se ubicaban quienes consideraban que debía sacrificarse la autodeterminación porteña en beneficio de la nación. Recibiendo el mote de nacionalistas, al frente de este grupo se encontraba el propio Mitre. Nacionalista, ¿escuchó? Sí, Mitre. Sí. Finalmente se logra un acuerdo, sellado con la aprobación de la llamada Ley de Compromiso, que permitía, por un plazo de 5 años, que tanto las autoridades nacionales como las provinciales residieran en la ciudad, aunque las federales solo en calidad de huéspedes de la provincia. Pasado el tiempo, a medida que se aproximaba el vencimiento del lustro establecido por la ley, crecía la necesidad de resolver la sede de la capital. Distintos proyectos se elevaron al Congreso para designar capital de la República a otro lugar que no fuera Buenos Aires. Fue propuesta, mire qué lindo, la localidad cordobesa de Belleville, por su centralidad geográfica en el país. Ajá. El corazón del país. Una especie de Washington. También lo fue, en varias ocasiones, la ciudad de Rosario, por las excelentes vías de comunicación con el resto de la República. Por supuesto, el puerto, el comercio floreciente. Sin embargo, estos planes, aunque lograron la aprobación de ambas cámaras, fueron objeto del veto presidencial, primero de Mitre y después de Sarmiento. Ningún proyecto era aceptado. El nudo de la cuestión era que ningún presidente quería alejarse de la metrópoli, que era el centro político, social, comercial y cultural del país. Argumentaban que de dejarse a Buenos Aires solamente como capital de su provincia, su gobernador ostentaría mayor poder que el propio presidente de la República, gobernando desde una modesta localidad provinciana. Las autoridades federales, aún con el plazo de la Ley de Compromiso ya vencido, siguieron residiendo en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ocupas. Claro. Pero carecían de autoridad inmediata sobre el territorio en que se alojaban, al tiempo que se profundizaban más las diferencias entre los sectores en pugna. Hacia 1874 la crisis por la cuestión capital se agudizó
al extremo cuando los comicios presidenciales consagraron electo a un candidato del interior, Nicolás Avellaneda. Fuerzas porteñas, encabezadas por el candidato derrotado, Bartolomé Mitre, se levantaron en armas. Sí, tranquilo, directamente. Pero fueron derrotados por los leales al gobierno federal. En 1880 volvió a recrudecer la cuestión. Un nuevo alzamiento se produjo en víspera de nuevos comicios presidenciales, ante el anuncio presidencial de que se iba a federalizar la ciudad en disputa. Ante la revuelta, Avellaneda se vio obligado a designar por decreto al pueblo de Belgrano, entonces fuera del ejido porteño, como sede transitoria del gobierno nacional. Belgrano. El barrio de Belgrano, dice usted. El enfrentamiento, que fue particularmente cruento, terminó con la derrota de los insurrectos. O sea que hubo un enfrentamiento... Perdón, hasta acá tenemos que... Esto no termina, espere, deme dos renglones. El 24 de agosto de 1880, Avellaneda presentó un proyecto de ley por el cual se declaraba a Buenos Aires capital de la República. Y a la mierda. Y se la ponía bajo el control directo federal. Y el 21 de septiembre la ley resultaba definitivamente aprobada. El 6 de diciembre de ese mismo año era promulgada por su sucesor, alguien con el que no se jodía, el presidente Julio Argentino Roca. No, con ese muchacho no hay que meterse, claro. Fíjese por todo lo que pasó la discusión de la capital federal. O sea, hasta Roca no querían que lo que hoy se conoce como capital federal fuera la capital federal, justamente. Bueno, la capital federal era la capital de la provincia de Buenos Aires. Claro. Era eso. No era La Plata. Era la capital de la provincia de Buenos Aires. Después se hace La Plata. Claro. Cuando se declara el Distrito Federal, para sí, llamarlo de alguna manera. La capital federal. Todo este esfuerzo, muchos muertos. Sí, gente sí, me imagino. Baleada. Fíjese una cosa, ¿no? Pasado el tiempo, recién en el año 94, se puede, los derrotados en esos tiempos retoman el poder del unitarismo. Porque en el año 94 se le da a lo que era la capital federal la autonomía. Y pasa a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires. Antes del 95, que fue la primera elección en donde se elige un jefe de gobierno, el intendente lo designaba el presidente de la República. Exacto. ¿Por qué? Porque se le conferían los poderes de las 23 provincias y el presidente designaba, bajo su autorización, digamos, el intendente del lugar. ¿Por qué? Porque era federal, representaba a las 23 provincias, era un lugar de todos. Era un territorio de todo el país. Era un territorio de todos. Entonces, desde allá, desde 1880 en adelante, cuando Julio Argentino Roca ya directamente deja zanjada esa discusión, dice, esto es Distrito Federal, a la mierda, se empieza a tomar como tal. Entonces, se establece la Policía Federal, que si bien era para todo el país, el 75% residía ahí. El Poder Judicial, el federal, funciona en la capital federal. ¿Por qué? Porque es la justicia de todo el país. El Congreso de la Nación. Los hospitales de alta complejidad, ahí está. los de última instancia, estaban en la capital federal. ¿Por qué? Porque primero se hacían todo lo que eran hospitales de aproximación, de primera atención, pero cuando avanzaba la complejidad se los derivaba a Buenos Aires para que se operen o para que se hagan los estudios correspondientes a la gente. Es decir, que se hizo una gran inversión. Las universidades. En ese lugar, la Universidad de Buenos Aires es la universidad más importante de Latinoamérica. Sí. Hoy tiene 308.000 alumnos.
Y tiene rango internacional, es la UBA. la universidad presencial más importante Sí. de Latinoamérica. ¿Con esto qué queremos decir? Que era una inversión federal, Claro. ese lugar. Es de todos los Es argentinos. de todos, de las 23 provincias. Sí. De todos ese era eso. Hasta el 94. En el 94, en una ley, en un artículo sospechoso, porque lo único que hizo fue convertir a la capital federal en una gran sociedad anónima. Cedimos territorio, cedimos bienes, Todo lo que estaba ahí, cedimos que era federal. cultura, todo lo que era de todos pasó a ser de unos pocos. De los vecinos, como dicen ahora, ¿no? Los vecinos Exactamente, de la ciudad. que es un eufemismo. Mm. Porque la capital federal, para que se tenga una idea, hoy lo hablábamos, desde el año 47 hasta la fecha, se ha mantenido en alrededor de los 3 millones de personas de sus habitantes. De esos 3 millones nosotros tenemos que decir que un 10% de esos 3 millones, de esos 3 millones viven en Villa Miseria, 300.000 personas, un montón. que coincide con el guarismo de la pobreza que ha sacado hoy el INDEC, Sí. que es el 10%. El 10% de la capital federal es pobre. ¿Cómo se Ahora- estableció los límites? Porque hablábamos de que Belgrano, el barrio no estaba en un principio, después se metió. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué se establece ese? Entiendo el límite natural para el Reconquista y para el otro lado, el río, digamos. Bueno, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. En su momento, el límite se establece que era hasta donde estaba poblado. Buenísimo. Hasta donde habían casas. Buenísimo, claro. Y un día se dijo, bueno, hasta acá, Sí. Y después había más. No, pero allá hay más casas, ¿eh? No, allá no. está Don Juan. fue hasta ahí. Fue hasta Liniers, el ferrocarril oeste llegaba Sí. hasta Liniers, o sea, Sí, más o menos se hasta donde empezó a llegaban los limitar, transportes. y quedó ahí. Y después empezó a crecer la población y el poblado hasta ese límite y por supuesto lo trasvasó. Bueno, para que nos demos una idea, 98.000 habitantes, 98.471 según el censo de 1947, tenía La Matanza en 1947 y Capital Federal ya tenía 3 millones. Fu. Hoy Capital Federal sigue teniendo 3 millones y La Matanza tiene 1.700.000 habitantes. ¿Y cómo puede ser eso en que la capital federal alzó torres, edificios y todo y que la población no haya crecido en 50 años? Porque Porque son todos edificios de... los ricos no tienen hijos, señor. No, y porque son todos edificios de oficinas, ¿no? Y Sí, todo cuestiones administrativas. Tenemos que tener en cuenta que está toda la administración del país. Claro. Desde los bancos, las grandes empresas, Sí. todo tiene una administración ahí. La administración central del país, de cobro de impuestos y todo lo que tiene que ver con la burocracia estatal, está ahí. Sí. Todo lo que tiene que ver con la cuestión eclesiástica del país También. está ahí. Todo lo que tiene que ver con la cuestión castrense También. está ahí. Es decir, ¿por qué no se quiere descentralizar? Porque todo está ahí. Bien lo Claro, porque cuando yo me adueño de eso, me adueño de No, todo. pero además es una discusión vieja, porque ya lo dijimos Claro. antes, de que nadie se quería ir de Capital Federal. Claro. Porque cuando se fuera... Ahora, fíjese usted el nivel de desigualdad que marca la General Paz. La Capital Federal tiene 203 kilómetros cuadrados. La Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados. Como dijimos, tiene 3 millones la Capital Federal, 1.700.000, que es más de la mitad, La Matanza. El presupuesto de Capital Federal son 112.773 millones de pesos. Repito, 112.773 millones de pesos. El presupuesto de la Matanza es de 7.000
150 millones de pesos. Es decir, 15 veces menos. O sea, el presupuesto de la matanza, usted lo multiplica por 15 y le da lo que tiene la capital federal. Sin embargo, solo tiene el doble de habitantes. ¿Cómo puede ser? Pero no tiene el puerto, no tiene las administraciones. No importa, señor, los habitantes son habitantes. Ahí está, si nosotros entramos en el razonamiento que ha tenido que se supone históricamente que eso, la política argentina. Pero yo no lo digo como una justificación, sino que se supone que lo que está en la capital participa también, ¿no? Tenga mano, porque le voy a decir, el puerto no es de la capital federal. El puerto es nuestro. Sí. Entonces, no es un argumento económico de la capital federal decir, por ejemplo, tengo el puerto. No, tal es así que la ciudad está construida de espaldas. Claro. Entonces, es casi único en el mundo también. Todo eso era nuestro. Entonces, ¿por qué pongo La Matanza? Porque La Matanza tiene más de la mitad de habitantes que la capital federal. Sin embargo, su presupuesto es inferior. Es 15 veces menos. Ahora, yo me acuerdo que hubo un momento en que cambió un discurso que yo creo que eso dice mucho. Porque hubo varios jefes de gobierno antes que Macri. Pero cuando Macri asumió, ya empezó a hablar de los vecinos, ¿no? De los vecinos de Cava, y de que no puede ser que en los hospitales de la ciudad autónoma venga gente de La Matanza, gente de cualquier lado a atenderse. La verdad cuando en realidad los hospitales de la capital federal son de todos nosotros. Sí, la verdad que los dos últimos gobernantes de la ciudad de Buenos Aires que se han hecho presidente, un desastre. Bueno, ¿cómo hicieron para administrar eso? Está bien. Bueno, bien, pero yo digo, hay como un discurso fundante de eso. No, pero convengamos que tenemos, es peligroso el precedente del presidente. Sí. Tenemos De la Rúa fue jefe de gobierno y después fue presidente. Y así terminó. Y Macri también fue jefe de gobierno y fue presidente. Con lo cual... Usted ya está... No sea zafaroni. No sea golpista, Braille. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que evidentemente la capital federal ha hecho una apropiación, si bien constitucional, a juicio del que mira todos estos datos, indebida. Por lo cual deberíamos hacer una propuesta. Antes de la propuesta, para ir terminando, le quiero preguntar ¿en qué contexto ponemos el intento de Alfonsín de llevar la administración federal a Viedma? En este contexto. ¿Por qué quiso hacer eso? Porque no pudo. Porque esto que estamos hablando, porque si usted descentraliza la capital federal, le saca el poder burocrático y descentraliza todo, porque a usted arrastra todo. Cuando usted saca el poder político, como lo hicieron con Brasilia, saca el poder político, pero atrás va el poder comercial, todo, el poder judicial, el Congreso. O sea, los tres poderes se mudan de ese lugar y dejan a su suerte el territorio ese, en donde que es importante, no deja de ser importante. Entonces fíjese usted, porque la capital federal, si deja de ser capital federal, tiene que empezar a discutir con la provincia de Buenos Aires esa vieja disputa que tienen de que era la capital de la provincia de Buenos Aires, que dejó de serlo solamente para convertirse en distrito federal. Con lo cual, si usted saca la capital de ahí, recrudece esa vieja discusión. O sea, porque hay un precedente. Dice, bueno, fenómeno, ya no son más. Ahora, bueno... ¿Y ahora qué somos? No, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Soy yo, La Plata. No. ¿Y La Plata? ¿Qué hacemos con La Plata? Y pasa a ser una ciudad más. El estadio. Ahora, propuestas. La propuesta es la siguiente. ¿Vio el cordón de la Ruta 6? Sí. Bueno,
corramos, no es mala General Paz, corrámoslo hasta allá. Pero está hecha mierda la ruta 6, Braille. No Está llena de pozos. Voy a Cañuela, me la pego seguro. No puede ser que un pibe que vive en Liniers tenga un ingreso per cápita de 80.400 pesos y uno de La Matanza de 3.280, porque lo divide una avenida. Es imposible mantener eso. No hay ningún criterio, ni humano, ni educativo, ni de transporte, ni político, que uno pueda relacionar con esa desigualdad. Entonces, ¿cuál es la idea? Estos 7, 8 millones que están alrededor de Capital Federal, lo incorporamos como Capital Federal y estabilizamos un presupuesto. Entonces, mucho más grande. Ya La Matanza no tendrá ese presupuesto, sino que formará parte de un presupuesto de una nueva provincia, que será esta provincia federal, que hoy se llama Cava, pero corriéndole los límites, que sería Cava y Gran Buenos Aires. Pero federal. No sé si federal, yo le daría rango de provincia. Ah, bien, está bien. Que tenga un plano de igualdad con todas las demás provincias, ¿sí? Y discutimos la capital. Informe Braille hablando de la autonomía de Buenos Aires. Pasó en el Nido del Cuco. El Nido del Cuco. Instinto de radio.